Bien, estamos ahora con el vicealmirante Luis Giampietri, conocido de todos nosotros porque fue uno de los rehenes de la Embajada del Japón. Bien, estamos ahora con el vicealmirante Luis Giampietri, conocido de todos nosotros porque fue uno de los rehenes de la Embajada del Japón. Participó también en algún momento en los hechos del Frontón. Vicealmirante, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, lo hemos invitado para que nos dé su punto de vista acerca del tema que de alguna manera está moviendo la opinión pública en los últimos días, el tema de la Comisión de la Verdad, que está ya está en la recta final, digamos, de su trabajo y debe entregar su informe final a fin de mes, más o menos. Y obviamente entiendo que hay mucha preocupación de parte de los militares, del personal militar, respecto de la posibilidad de que haya una lista, por ejemplo, de 100 o 150 oficiales en actividad que puedan ser denunciados o que se recomiende su denuncia ante el Ministerio Público por supuestas violaciones de derechos humanos. En fin, ese es uno de los aspectos, pero puede haber otros. ¿Cuál es su opinión en general acerca de la Comisión de la Verdad? Me hubiera gustado poder dar esta opinión hace un tiempo atrás, cuando la Comisión de la Verdad estuvo por formarse. Yo creo que habría que analizar un poco qué cosa es lo que hemos pretendido nosotros al final con esta Comisión de la Verdad. Me imagino que la idea general ha sido reconciliar al país. Pero, ¿quién es dueño de la verdad en este país? ¿Quién puede fabricar una verdad o quién puede encontrar una verdad? ¿Somos falibles o somos infalibles? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer en este momento. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el general Morales Bermúdez, de que ojalá que esta Comisión de la Verdad tenga el suficiente equilibrio como para emitir un informe que realmente ponga las causas que nos llevaron a esta tragedia, porque realmente es una tragedia. Las experiencias que yo he podido conocer de las comisiones de las verdades en otros países, lo que estamos viendo hoy día en la Argentina, por ejemplo, ha pasado desde las acusaciones de Alfonsín a las rebajas de acusaciones de Menem, al aumento nuevamente de la Rúa y nuevamente al tema de Kirchner. Y un poco como decía Grondona en el artículo que ha publicado en un medio de comunicación esta semana, nos vamos a pasar, dice este artículo, los próximos 40 años investigando lo que pasó los 40 años anteriores. Aquí, ¿cuántos años vamos a pasarnos investigando lo que pasaron los 20 años anteriores? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando realmente? ¿Queremos reconciliar el país? Eso tiene que estar en mente de las personas que tienen a su cargo esto, porque si no está en mente de ellos, lo que estarían haciendo sería contribuir enormemente al logro del gran objetivo de la subversión. Si esta mentalidad no la tienen perfectamente clara, ¿qué es lo que es la subversión? La subversión es el intento que ha hecho los grupos de izquierda, marxistas, llámese leninistas, maoístas, trotskistas o la quinta espada, como decía Abimael Guzmán, de trastocar el orden legalmente establecido. Y que es el terreno que en este momento, en un país que todavía sangra de las heridas de la subversión, está en el aire. O sea, no vaya a ser que al final lo que queremos sea una polarización en el país y un trato injusto a las gentes que con mucho coraje combatimos en contra de los subversivos. Nosotros no buscamos esta guerra, Jaime. No fue una guerra que fue buscada por nosotros. Es más, como ha dicho el general, no teníamos la preparación para este tipo particular de guerra. Las ideas que se daban en las escuelas superiores eran ideas relacionadas con la guerrilla que tú decías, de tipo romántica, entre comillas, porque tampoco fue romántica. También fue una guerrilla dura y hubieron también barbaridades en esas guerrillas. Pero no se tenía idea que tú podías tener en tu casa una empleada, un chofer, la amiga de un hijo o cualquier persona de tu entorno que podría ser parte de estas gentes, el mismo personal subalterno captado por las gentes. O sea, los ingresos nuestros en la guerra subversiva fueron ingresos al principio tremendamente torpes, porque no se tenía claro el concepto de quién era el enemigo, a quién combatíamos, y el enemigo estaba mezclado con la población. Había totalmente encubierto con la población y al final las reacciones que se pueden simular en los entrenamientos. Uno puede simular todo tipo de entrenamientos, puede simular todo tipo de riesgos. En las fuerzas especiales en las que yo he pertenecido se ha hecho gran cantidad de ensayos
de cómo combatir todo tipo de guerra, pero hay una sola cosa que no se puede simular, es cómo va a reaccionar el hombre cuando está realmente frente al temor de morir. Eso no se hace en laboratorio, como no se hace en laboratorio tampoco el reconstruir qué pasó hace 20 años, o cuáles fueron las circunstancias que llevaron a tal o cual persona a cometer los errores que hoy día se quieren castigar. Un poco que ese criterio tiene que estar perfectamente claro, si no vamos a cometer un terrible error y vamos a terminar los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en esta bolsa de militares que podrían después ser canjeados en una amnistía general con los terroristas, que creo que sería lo que está buscando la subversión en este momento, salir de las cárceles poniendo como contrapartida de esto a los militares que peleamos contra la guerra subversiva. Y creo que esto no se merece la Fuerza Armada del Perú, no nos merecemos nosotros. Nosotros hemos sacado la cara por el Perú y le hemos sacado con fuerza, pero esa es nuestra obligación. Si no lo hubiéramos hecho de esa manera, hubiéramos sido cobardes. ¿Usted cree, por lo último que acaba de decir, que se estaría tratando de canjear, digamos, el perdón a los militares que habrían cometido violación de derechos humanos por el perdón o la amnistía a los senderistas presos en las cárceles, como si estuvieran en el mismo nivel, digamos? No pierdo de vista esa posibilidad, no la pierdo de vista, porque de otra forma no entiendo las razones por las cuales la Comisión de la Verdad los ha expuesto a estas gentes en público, rebajándoles la imagen de criminales que son. Jaime, yo he vivido la subversión en persona, he dormido 126 días en el suelo, no he sido dueño de ningún derecho, como ahora reclama el señor Abimael Guzmán, el señor Polay y todos estos que están metidos en la cárcel. Ninguno de esos derechos tuve. No tuve derecho ni siquiera a oír lo que quería, ni a comer lo que quería, ni a oler, ni a tocar. Nada fue mío durante 126 días y en el suelo teníamos ratones y teníamos cucarachas y ratas. ¿Quién peleó por nosotros? ¿Quién ha sacado la cara por la gente nuestra? ¿Quién está reclamando por la muerte del comandante de Gallona, hoy día almirante, o del almirante Ponce, o del almirante Caferata, del general López Albújar? ¿Quién está reclamando por ellos? ¿Dónde están los organismos de derechos humanos que reclaman tanto por los terroristas? ¿Por qué no reclaman por las muertes nuestras? Hace 4 días he ido al Hospital Naval a visitar a los caídos, heridos en la zona de emergencia. No ha ido la Cruz Roja, no ha ido la PRODE, no ha ido la Comisión de Derechos Humanos, no ha ido el Defensor del Pueblo. ¿Quiénes han ido a visitar a estas gentes? O sea, la balanza no está equilibrada. Y creo que esto tiene que tener conciencia el pueblo, tiene que tener conciencia la propia Comisión de la Verdad, de que esto tiene que ser un informe, que si hay que hacer un informe y se está buscando la reconciliación, no creo yo que sea esta la mejor forma de encontrarlo si es que no se tiene el equilibrio suficiente como para hacerlo. Bueno, eso sí sería, creo yo, inaceptable, ¿no? Esta posibilidad que usted ha sugerido de que se canjeen perdones, digamos, perdonamos, el país perdona a los militares que cometieron excesos a cambio de que se perdone también a los senderistas, eso sería pues inaceptable, eso sería una cosa, ¿no? Claro, el problema sería que la otra salida involucra, digamos, la acusación penal a esos oficiales, ¿no es cierto? Porque se supondría que esta clase de delitos no prescriben, ¿no? Porque se supone delitos de lesa humanidad. Entonces, cualquiera de las dos situaciones... El término lesa humanidad tampoco no está muy claro, si es que este tipo de delitos son de ese tipo, hasta donde yo tengo conocimiento, pero si así fuera la cosa, no veo yo ninguna dificultad en que esto esté en el esquema mental de alguien. Utilizar a los militares, como digo yo, como una bolsa de recambio de unos con los otros, con el fin de pacificar al país. Yo creo que en esto tenemos que ser perfectamente claros y diáfanos. El país volteó los ojos hacia nosotros para que lo defendiéramos. Así es. Y nosotros hicimos lo que pudimos. Y mucha gente cayó en esto, muchísima gente cayó en esto. Hay madres que están llorando a los hijos hasta ahora y nadie se ha preocupado de ellas. Tengo el caso, por ejemplo, de una patrulla cuando se quiso cambiar y se entendió un poco la técnica de trabajo de esta gente.
una patrulla que en la selva salió a patrullar y fue a comprar comida, y los 7 hombres de la patrulla los envenenaron, y quienes le vendieron estos eran criaturas, chiquitos. Ese es el tipo de enemigo que hemos tenido, y murieron 2 oficiales y 5 tripulantes. O sea, ese tipo de cosas, ¿quién las ha resaltado? ¿Quién las ha puesto en su lugar? Yo le exhorto a la Comisión de la Verdad, y quizás mañana dirán que tengo intereses personales de ninguna clase. Sé y soy responsable de lo que he hecho hoy, ayer y siempre. Pero de eso creo yo que la Comisión de la Verdad tiene que tener la perfecta claridad para definir qué es lo que quiere que el país sea los próximos 20 o 30 años. Ya el país está lo suficientemente polarizado como para seguir abriéndole heridas y brechas más grandes de las que tenemos hasta este momento. ¿Usted considera que los casos en los que hubo lo que ahora se llaman, digamos, excesos o violaciones abiertas de derechos humanos, fueron casos, todos ellos explicables en fin, por la tensión misma de la guerra, por el hecho de que efectivamente a veces no se sabía quién era el enemigo, porque el enemigo estaba disfrazado dentro de la población, por el temor a morir, en fin, por la psicología misma de la guerra que podía arrastrar a un proceso de degradación, quizá incluso eventualmente, que todos los casos se produjeron de esa forma, o pudo haber algunos casos ya de insanía, de locura, o locura quizás también ella misma desatada por la misma guerra, o personas digamos, que pudieron haber desarrollado instintos incluso asesinos. ¿Cómo todos esos casos tienen alguna explicación de ese tipo? Pueden tener explicaciones de cada una de las formas en que tú las has descrito. O sea, el ser humano es muy confuso en su manera de ser y reacciona de diferentes maneras ante los estímulos del temor. Y hay gentes que han reaccionado en una forma estúpida y eso ha provocado actos de este tipo. Pero la mayoría de los casos, lo que yo quiero dejar claro es que no hubo una consigna de que esto fuese hecho de esa manera. No hubo esa consigna. No hubo esa consigna. Tendría que haber habido un loco acá, otro Hitler, para que haga ese tipo de consignas. Y eso tendría que saberse. Pero, por ejemplo, la gran cantidad de fosas que de pronto aparecen, fosas comunes, en los años, a partir de los años 84, 80, hay un par de picos de años, ¿no? Eso... Las fosas... Hubo en determinado momento matanzas, digamos, más o menos indiscriminadas. Pero ayer mismo Rafael Rey ha explicado un poco esto. Querría decir un poco esto de que la Fuerza Armada, sacando los cálculos que él hizo ayer de los 60.000 que dice la Comisión de la Verdad, el 30%, 18.000 personas mató la Fuerza Armada en la guerra subversiva. Todas las fosas comunes son de la Fuerza Armada. Sendero mató y nunca dejó de enterrar a sus gentes porque era importante para ellos enterrarlos para desaparecer y que pudieran hacerle los rastros. Ellos mismos han enterrado a sus muertos. No los dejaban en el campo, los recogían y se los llevaban para enterrarlos. O sea, muchos de los muertos que se han encontrado en las fosas han sido enterrados por el propio Sendero. Y el MRTA, ambos, porque ambos han sido bárbaros dentro de este sistema. Pero uno más que otro, pero han sido bárbaros ambos. Entonces, ha habido indudablemente algunos oficiales que perdieron el sentido, la noción. En el momento del combate vieron sus propios fantasmas, a los grandes los vieron chicos, a los chicos los vieron grandes, a los jóvenes los vieron viejos. Eso no es una cosa anormal, pero anormal dentro de este tipo de guerras, que dicho sea de paso, no son guerras militares, y eso es lo que quería yo al final de todo esto explicarte. La subversión no es una guerra militar, es una guerra política. Y en el campo de la política es donde realmente se pierden estas guerras. Estas guerras no se ganan, se pierden. Se pierden cuando la población deja de defenderse, cuando la población acepta todas estas presiones que vienen de afuera. Si no, no te puedes explicar tú cómo, por ejemplo, los Estados Unidos perdió la guerra con el Vietnam. No la perdió en el campo de batalla, la perdió en los mismos Estados Unidos. Rusia con Afganistán, Cuba, 70 hombres se tumbaron abajo el gobierno de Batista. Colombia,
Hasta hace poco, antes de que entrara el presidente Uribe, prácticamente el país ya estaba 2/3 partes en manos de la subversión, y nosotros en el Perú, en los principios del 90, teníamos casi el 50% sin control del Estado. ¿Y el Estado qué es lo que hizo? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo la población, que ahora se ha olvidado mucha población de esto? ¿Qué hicieron? Levantamos un muro, tendimos una cortina de seguridad, contratamos a personal de seguridad, nos compramos lamparines y cada cual volvió a las épocas de las cavernas, solucionó su problema a su manera y que el resto del país ande arreando por ahí. Y el que tuvo plata se mandó mudar del Perú. Entonces, creo yo que aquí hay que entender y retrotraerse. Si la Comisión de la Verdad ha reconstruido este ambiente y ha podido generar en el laboratorio, simular en el laboratorio todo este ambiente que se vivió en el momento de la tensión y llega a conclusiones, en buena hora. Pero si no ha podido hacer eso, yo creo que va a cometer un gravísimo error. Y hay una cosa que es importante. La verdad, como dije, no es una verdad absoluta. No es una verdad absoluta. Y la reconciliación es menos. Tengo aquí definido lo que dice el diccionario acerca de la reconciliación. Perdona un ratito que... Dice, acción y efecto de reconciliar, volver a las amistades, acordar los ánimos desunidos. Interpreta tú serías amigo de Abimael Guzmán hoy día, volver a las amistades. No, eso es imposible, pues. Por eso el nombre de reconciliación yo creo que siempre estuvo mal puesto, ¿no? Porque nunca se entendió bien a qué se referían. Obviamente no puede tratarse de una reconciliación con los terroristas, esa es una cosa inadmisible, ¿no? La reconciliación es con la sociedad, con el país, es con el país, que todos nosotros comencemos a mirar adelante. Como decía Grondona, no comencemos a mirar por 40 años más o 20 años más lo que pasó los 20 años anteriores. Es difícil encontrar esto. Yo tengo la esperanza de que la Comisión de la Verdad sea lo más justa en este caso. Hay indicios que llevan a pensar de que estaría tremendamente polarizada. Hay indicios. Ahora, casos como, y disculpe que le pregunte sobre este tema, porque es un tema que de alguna manera lo tocaría a usted, como el Frontón, el develamiento del famoso motín del Frontón, donde ha habido unos testimonios que han aparecido, se habrían dado ante la propia Comisión de la Verdad, según se dice, salió una información periodística de que 2 marinos precisamente habrían informado ahí que hubo aniquilaciones de sobrevivientes, hubo fusilamientos, en fin, de sobrevivientes, y después estos incluso habrían sido calcinados, etcétera. ¿Esto es verdad? La Comisión de la Verdad ha tenido una serie de... no tanto la Comisión, ha sido el procurador el que ha soltado esta información, y algo de la Comisión de la Verdad ha salido, y también el congresista Díaz Canseco lo ha dicho anoche en un programa de televisión, que tienen ellos testigos de este tipo de informaciones. Nosotros estamos en este momento en un juicio, todos los que estuvimos en el Frontón, 180 hombres estamos acudiendo a la Fiscalía, a la primera Fiscalía Especial que se ha creado para esto. Y no hay ninguna declaración de ninguno de los que yo conozca de estas gentes que están yendo que diga en ese sentido. Este mismo de testimonio se viene repitiendo y las lealtades cambian, Jaime, las lealtades cambian. La gente que me capturó a mí en la Embajada del Japón, Tito, al cual tanto protegen y dicen que lo mataron extrajudicialmente, había sido infante de marina. Y el cusqueño, que fue el último que murió y el que mató al comandante Jiménez, había sido avionero de la Fuerza Aérea. ¿Qué pasó con ese hombre 10 o 12 años después? Nadie lo sabe. Como no sabe qué cosa pasaba con la gente que salió de la Marina 18 años después, cuáles son sus lealtades o cuáles son sus intereses, llámese ideológicos o llámese económicos. Yo no descarto ninguna de esas posibilidades. ¿Que habrían mentido por alguna razón? Pienso yo que sí, que es el testimonio mismo que viene dando la vuelta desde un principio, como el tema de los entierros en los cuales me quisieron involucrar a mí. Yo en esa época era director de personal, no tenía absolutamente nada que ver con el tema. Sin embargo, salió una noticia en un medio de comunicación en la cual me complicaba a mí con el tema de los entierros. Que dicho sea de paso, hasta donde tenemos nosotros la información, fueron totalmente lícitos. No hay ningún entierro clandestino que se haya hecho.
tienen partidas de defunción, la factura de los cajones, los nichos adquiridos, todo ha sido, los protocolos de autopsia, todo eso existe en los legados y en la investigación. Desgraciadamente esto está en investigación y no puedo ir más allá de lo que te estoy diciendo, pero lo nuestro no fue una matanza, como se dice, lo nuestro fue un combate. A nosotros nos mataron 4 hombres y hubieron 21 heridos en este operativo. Y ellos tuvieron poder de fuego, tuvieron explosivos, tuvieron ballestas, tuvieron chalecos antibalas, y está reconocido en un documento de ellos, que se llama el Día de la Heroicidad. O sea, toda esta información existe, lo que pasa es que desgraciadamente... Incluso hubo sobrevivientes de los senderistas, ¿no? No me acuerdo si fueron 32 o 35 los que salieron sobrevivientes. Pero eso es lo que no se entendería de esa versión, ¿no? ¿Qué sentido tendría haber, digamos, eliminado unos sobrevivientes y no otros? Es lo que es incongruente. Es realmente un absurdo, que esto haya sucedido de esa manera. De todas maneras, estas noticias han dado la vuelta. Ninguno de los terroristas quiso ir a declarar en ningún momento. Se les pidió a los familiares de los terroristas que fueran a declarar a Costa Rica, ninguno está. Los únicos 2 testigos de cargo que existen en el reporte, tanto de Durán Ugarte como de Alegría Negra y otros, son la señora Sonia Goldenberg y la señora Pilar Col. No hay nadie más como testigos de cargo, que hablan por terceras personas. Y la denuncia, y es importante que se sepa esto, la denuncia al frontón, al tema del frontón, fue presentada por el actual defensor del pueblo, el doctor Walter Albán Peralta, como secretario de la Comisión Episcopal del Perú, y con el apoyo de 7 personalidades que estuvieron detrás de todo esto, entre los cuales hay algunas personas que no quisiera nombrar, pero el doctor Albán sabe a quiénes me refiero. Él denunció el caso del frontón. Así es. Es decir, a todos ustedes. A todos nosotros, el año 1989. Pero este problema no se había resuelto en la justicia militar. Este problema se ha reabierto. Nosotros no se ha reabierto. Nosotros estamos acudiendo a la Corte, a la justicia militar como testigos. No estamos acudiendo como inculpados. A la justicia militar. A la justicia civil, a este nuevo tribunal que se ha creado como testigos. Porque mi caso completo es totalmente sobreseído, con contienda de competencia y en todas las instancias. Pero creo que hay un reclamo de la Corte Interamericana para que se reabra, ¿no? Eso es totalmente falso. El procurador ha insistido numerosas, hasta en 3 oportunidades, incitando a la Corte Interamericana a que declare los juicios militares nulos, y la Corte Militar le ha dicho que no, que lo que se tiene que hacer es investigar y sancionar a los responsables, pero no ha dicho que se eliminen los juicios militares. En ninguna parte de las sentencias dice que los juicios militares son inválidos. Y no lo puede hacer porque la propia Corte, en otro caso de una terrorista, da como válido el juicio seguido en la justicia militar. O sea, para el caso de una terrorista, acepta que la Corte Militar es válida. Sería un absurdo que diga que el caso de las fuerzas del orden no es válida. O sea, la Corte en ningún momento ha dicho que el tema del frontón es un tema que tiene que reabrirse o anularse los juicios. Eso no lo ha dicho. Es totalmente falso. ¿Existe una sensación de, digamos, de aislamiento, de falta de respaldo en las Fuerzas Armadas en este momento del resto de la sociedad, en el sentido de que, por ejemplo, respecto de la muerte de este estudiante en Puno con ocasión del estado de emergencia hace un mes y medio más o menos, el soldado que disparó, me parece que ahora hay también una contienda de competencia respecto de si debe juzgarlo el fuero civil o el fuero militar. Entiendo que los militares sostienen que esto es un delito de función. Si es que está el delito de función, si es que es delito, tiene que ser juzgado por... En el caso de los FAP que derribaron a la avioneta esta donde venía una misionera protestante en estos vuelos antinarcóticos, pasó la contienda de competencia, se resolvió a favor del fuero civil, fueron juzgados, están siendo juzgados ahí en Iquitos, entiendo, en el fuero civil. Entonces, ¿hay esta sensación de indefensión? Hay una sensación de indefensión.
Y es una sensación, creo yo, muy perniciosa para el país, porque en el momento en que la subversión está viva todavía, los oficiales tienen que sentir de todas maneras que el Estado no los está apoyando. Y creo que eso esa figura hay que revertirla lo antes posible. En pequeño, lo que ha pasado en Puno fue lo que pasó en el Frontón. Una decisión del gobierno y involucramiento de la Fuerza Armada en un hecho en situación de emergencia. Es bastante parecido el sistema, una cosa más grande que la otra, pero lo que pasa es que en el caso del Frontón a nosotros nos han pasado la factura completa de todos los incidentes que hubieron en los otros penales y solamente se habla de la matanza del Frontón, Los propios senderistas reconocen en un documento que se llama el Día de la Verodicidad, que es parte del expediente de la Corte Interamericana, que fue un combate y que ellos nos agredieron y que ellos dispararon desde afuera, desde los túneles que llegaban hasta las playas y habían debilitado el edificio con los sótanos estos que hicieron, que quizás eso fue al final la causa por la cual se vino abajo el edificio. No, pero ustedes me imagino que pusieron también dinamita, ¿no? Yo no estuve en eso. No pusieron ahí. Al final se puso una carga, pero hubo una explosión muchísimo más grande de la que debía haber, y ellos tenían explosivo ahí. Y el explosivo comercial que tenían ellos es la gelinita y la dinamita, y eso exuda. Es tremendamente inestable, y la explosión por simpatía funciona. Ese es un hecho real. Para terminar, almirante, el ministro de Defensa, Aurelio Doré Mola, ha acudido hoy día precisamente a la Comisión de Defensa, junto con los 3 comandantes generales y con el presidente del Comando Conjunto, al parecer para, en fin, revisar los casos y dar la versión de la Fuerza Armada. ¿Qué opinión le merece esta...? Yo creo que la Fuerza Armada jamás le ha quitado la cara a sus responsabilidades, nunca. Y me parece bien que hayan ido. Yo he estado en la Comisión de la Verdad. Ajá. Y me ha vuelto a interrogar después de 17 años el congresista Ames. Después de 17 años. Y también me ha interrogado el señor Churriza, que está siendo cuestionado en este momento. O sea, nunca le hemos quitado la cara al tema y siempre hemos respondido por los actos que hemos hecho, porque en el fondo nosotros nos sentimos que hemos ayudado a que este país sea lo que es. Y creo que la Fuerza Armada siempre estará dispuesta a eso. Y una vez que pase esta ola... Pero, por ejemplo, este audio que se filtró precisamente, que involucra a Churriza con los senderistas, aparentemente salió de la Marina, ¿no? ¿Por qué podría ser así? También en algún momento esto ha estado en manos del INPE. O sea, elucubrar es bastante fácil y echar la culpa también es bastante fácil. Yo creo que es un poco, el tema se está agarrando el rábano por las hojas. La historia del que maten al cartero creo que es un poco la idea que al final tiene que darse. El tema no es ese. El tema no es si los audios salieron o no salieron. El tema es qué es lo que dicen los audios. O sea, no tampoco tratemos de quitarle el peso a la responsabilidad que tiene quien hizo las aseveraciones sobre esto. Si hay alguna persona que actuó de mala forma y sacó estos audios, pues habrá que sancionarla. Pero ese no es el tema, esa es una sanción administrativa. El tema es el otro tema que es el que está dando la vuelta. Bien, vicealmirante, muchas gracias por su participación. Yo te agradezco y espero que de esto muchas críticas de mucha gente, pero también espero de mucha gente que sienta que la Fuerza Armada del Perú siempre la ha defendido. Efectivamente, así es. Muchas gracias por su participación. Vamos a una breve pausa. Fue el vicealmirante Luis Jean Pierre.